Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. También quería decirles que se acordaran de mí, de rezar por mí, porque yo rezo también por todos los que se encomiendan a mis oraciones, también todos aquellos que alguna vez me han mandado algún mensaje, ¿vale? Para que sepan que no los desatiendo. Y en mi oración, a veces en general, a veces en particular, ofrezco mi oración por ustedes. Hacemos la tercera parte de esta historia que ha tomado más tiempo de lo que yo creía, pero bueno, por lo tanto estamos teniendo una idea mucho más completa de lo que yo tenía en un principio pensado, pero mucho más incompleta de lo que deberíamos tener en realidad, porque a la iglesia hay que conocerla bien. Pero bueno, esto ya es algo y eso nos da un enfoque más o menos de lo que es la historia. Yo lo interpreto así, un ejemplo. Yo te digo dónde está Bogotá, para saber en el mapa, tú tienes que tener un mapa mental, ¿sí me entiendes? Tú tienes que hacerte una imagen. Y si yo te digo que, por ejemplo, Canadá está encima de Estados Unidos, tú vas y te lo ubicas mentalmente, ¿no? Y así ubicas gráficamente, espacialmente, todo el conocimiento. Pues bien, a la iglesia hay que entenderla, hay que entender qué cosa responde a qué tiempo. Por ejemplo, cuando hace una manifestación, la Inquisición, a qué tiempo responde, por ejemplo, que siempre se habla de la Inquisición, hay que entender a qué tiempo responde. O la escolástica, o sea, cada cosa en la iglesia va cumpliendo una misión a su debido tiempo. Hoy de pronto la interpretamos negativamente, ¿sí? Y seguramente había muchas cosas negativas en la iglesia durante toda su historia, sí, como hay cosas negativas entre nosotros, en nuestra propia historia, y no por haber cosas negativas en nosotros somos malos. Recordemos que el cristianismo considera a todo hombre pecador un esclavo que tiene que ser liberado por Jesucristo. Entonces tú y yo no somos la suma de todo lo que hemos hecho, también somos en realidad la suma de lo que el Señor hace por nosotros. Y cuando nos arrepentimos, el Señor nos renueva. Entonces quiere decir que la iglesia se habrá equivocado, y vamos a ver que se ha equivocado. Sí, muchas veces se ha equivocado, como tú y como yo. Por eso somos malos, ¿no? Por eso dejamos de ser lo que somos, ¿no? Yo siempre soy Jesús Arroyave, por más que haga cosas, ¿no? Y ustedes también, todos, cada uno. Entonces eso es una munición que hice, no sé por qué la hice ahora, pero bueno, nos sirve para ser benevolentes, para no ser, no juzgar antemano. Además que hay muchas cosas por afuera que hay que saber interpretar, ¿vale? En la anterior catequesis hablábamos de que la iglesia se estaba desarrollando y estaba creciendo poco a poco en un ambiente romano, del imperio, de todo el paganismo que habían heredado de los griegos. Y también decíamos que estaban formando iglesias cada vez más fuertes, y entre ellas 4 patriarcados que eran Alejandría, Constantinopla, Roma, Antioquía y Jerusalén, que eran muy importantes y tenían obispos a los que cuando había alguna consulta que hacer se les iba y se les preguntaba a ellos, por decirlo de alguna forma. Y entre esos patriarcados toma singular importancia Roma, porque Roma fue la ciudad en la que murió Pedro, en la que murió Pablo, y en el fondo ahí crece la nueva iglesia. No es que fuera más importante, o sea, es más importante que las otras, o sea, no es que ella es la única que manda, no, las otras tienen su importancia y recobra como un valor especial, como en una casa. Entre los hijos siempre hay uno que tiene un poquito de preponderancia delante de los otros, no que sea más autoritario, no, sino que a veces se le consultan cosas. Cuando ya no está el padre, se le consultan cosas a un hermano que nos da una idea, que intenta mantener la unidad. Pues eso era Roma, que se le llamó prima inter pares, quiere decir la primera entre las iguales. Entonces Roma coge importancia, recobra un papel tutelar, por decirlo de alguna forma, pero es la primera entre otras iguales y nunca se va a imponer, nunca va a buscar ponerse. Entonces eso es lo que va a pasar. Pero yo quiero hablar de 3 cosas hoy simplemente. Ya me he gastado 4 minutos, pero bueno, ustedes me tienen paciencia. Y son 3 cosas muy importantes que hay que entender. Bueno, ya habíamos dicho, pero quiero profundizar, que a medida que la iglesia iba creciendo, a medida que la iglesia se fue separando del judaísmo, el imperio romano, los emperadores, los gobernadores empezaron a ver que estos eran pueblos diferentes. Era un pueblo cristiano, inclusive no se entendía qué era, e empezaban a decir un montón de cosas de los cristianos, y se difamaba a los cristianos, se hablaba de ellos porque no se entendía. Suele pasar lo mismo siempre, aquello que no se entiende en medio de los grupos, se empiezan a inventar chismes, ¿no? Lo vemos también con algunos grupos de la iglesia. Como a veces no los entendemos, empezamos a inventar cosas de ellos y empezamos a, de cierta forma, marginarlos. Lo mismo pasa en la antigüedad con los cristianos, se les marginaba. Y empieza así una carrera de varios siglos
en los que la iglesia es muy perseguida y da muchos mártires. Decía Tertuliano una cosa que va a ser el principal el logro también de la iglesia. En mucho tiempo decía que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Allí donde mueren mártires, allí nacen cristianos. ¿Por qué? Porque ven el testimonio de capaz de dar la vida por el amor al enemigo. Y eso empieza a ser tan grande y la gente empieza a ver eso con tanta fuerza de los hombres que no se resisten al mal, como San Esteban, que fue el protomártir. Protomártir quiere decir el primer mártir. Y está en los Hechos de los Apóstoles y muestra ahí que aboga por los que lo matan y mira al cielo y no está murmurando, no está enjuiciando, no está maldiciendo, sino que está amando a los enemigos. Así mueren muchos de los mártires que son perseguidos por ser cristianos. Y empieza una carrera de mártires, una carrera de persecución, y algunos emperadores empiezan una persecución. Hay que entender una cosa, se ha dicho mucho que los cristianos siempre fueron perseguidos. Pues sí y no, nunca fueron perseguidos siempre, o sea, no fueron sostenidos. Muchas veces a algún emperador no le importaron los cristianos, algunos sí, algunos no, depende del emperador. Y yo hablaba de Decio, por ejemplo, que fue una de las persecuciones más encarnecidas, pero eso dependía, ¿no? Había algunas persecuciones sistemáticas, había un tiempo en que había muchas muertes, y había un tiempo en que se bajaba, se tranquilizaba. Había mucho tiempo en el que los cristianos tenían que esconderse según la región, y otros en los que no pasaba nada, había libertad de cultos. Eso hay que entenderlo así. Entonces era un tire y afloje, perdón la palabra, pero era la cuestión era de tensión y también de distensiones que se iban dando a lo largo de la historia. Pero llega un momento, y este momento es crucial, donde se van a dar dos acontecimientos importantes. Yo quiero explicar las dos últimas cosas que me faltan a partir de ahora. Constantino. Se ha hablado mucho de Constantino, que Constantino arruinó el cristianismo, que Constantino de cierta forma manchó a la iglesia. Pues no es cierto. No es cierto, porque Constantino lo que va a hacer en el 314 con el edicto de Milán, lo pueden consultar ustedes después, pero estos datos no son importantes. ¿Quién es Constantino? Constantino es un hombre que se convierte en emperador, en el emperador romano. Era hijo de una mujer que después fue considerada santa, Santa Elena. Y este hombre, un día en una lucha, simplemente se declara por Jesucristo, para resumir la historia, en una guerra que tenía que hacer, se declara por Jesucristo. Según en la leyenda, algunos hombres pintan la cruz en sus escudos. Venciendo la guerra, Constantino, decide hacerse cristiano, ¿vale? Y se declara cristiano. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Constantino? Se dice que Constantino, mucha gente dice por ahí que no es cierto, que Constantino obligó a todo el imperio a ser cristiano. Eso no es verdad. Con el edicto de Milán lo que se hace es hacer del cristianismo una religión lícita. Si antes era perseguida, Constantino lo único que le va a hacer es una carta de ciudadanía, les da a dar permiso para que los cristianos puedan reunirse y puedan estar también ofreciendo al Señor su culto, que es el de la oración y el de la comunidad. Entonces lo que va a hacer Constantino, Santa Elena después, es eso. Es procurarle a todo el pueblo cristiano la estabilidad que necesitaba. Constantino, siendo emperador, que no solo le bautizó sino hasta el final de su vida, entonces este hombre empieza a darle ciertas ventajas al cristianismo. Lógicamente, lo de la religión, primero se convierte el cristianismo en una religión lícita, o sea, quiere decir aprobada, no perseguida. Más tarde, después de que muchos inclusive intentaron quitarla, Juliano el Apóstata, por ejemplo, intentó otra vez perseguir el cristianismo y volver a instaurar el culto a los paganos, a los dioses paganos, y así, lo mismo, tire y afloje, hasta que llega Teodosio, y Teodosio, bueno, eso entre tanto, estoy contando las cosas anacrónicamente, pero es como para que nos hagamos una idea, y Teodosio va a hacer del cristianismo una religión obligatoria. Es verdad, ¿qué pasa en este momento de la historia? Se da una cosa, que es que el cristianismo se empieza a fundir con el gobierno, por decirlo de alguna cosa. Entonces, te lo explico en un ejemplo, ¿no? Si yo quería ocupar algún cargo importante dentro del palacio, o sea, dentro de las personas con las que trabajaba el emperador, o en algún puesto gubernamental o algún tipo de puesto representativo, yo tenía que ser cristiano, ¿vale? Eso verdaderamente causa un problema, porque el cristianismo no habíamos visto que había sido purificado, había un proceso por el que entrar a ser cristiano, y eran pequeñas comunidades creciendo, sí, pero purificadas, y era cristiano aquel que quería ser cristiano y que viendo el testimonio quería ser cristiano. ¿Qué pasa después de Constantino? Sí, pasa una cosa que es de lamentar, pero también la cuestión de la historia y que el Señor permite.
y el Señor permite para bien todo. Y es que muchos de los que no se consideran cristianos ni querían ser cristianos, empiezan a ser cristianos más por conveniencia. Y entran, ¿cómo se llama?, muchas masas a la iglesia. Eso es verdad, eso ha pasado y eso pasó. No quiere decir que eso fuera malo, ¿no? Al contrario, así empieza el cristianismo a irrigar todo el imperio, a regar todo el mundo, a cambiar todas las estructuras mentales, a cambiar toda la sociedad, inclusive a hacer la sociedad cada vez más justa, una sociedad cada vez más destinada a cuidar el prójimo, una sociedad que busca y que quiere poner en el centro el amor y no la violencia. Hay muchas cosas que fueron benéficas para la humanidad gracias a que Constantino, un hombre que fue emperador, se declaró por Jesucristo. Pues bien, esta es una de las cosas que ha pasado. Y quiero explicar la última, es los concilios. Algunos no saben ni siquiera qué es un concilio. Quiero explicar en 2 palabritas qué es un concilio. Un concilio es la unión de todos los obispos de la iglesia, de la unidad de toda la iglesia, para decidir sobre un tema, para declararse sobre algo. Entonces, supongamos, en un principio, ya lo veíamos también en los Hechos de los Apóstoles, todo esto le está ayudando también para leer un poquito los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, la iglesia, ante la pregunta de si las personas que no eran judías deberían ser recibidas en el cristianismo y cómo, entonces algunos decían, no, aquellas personas que no son judías y quieren ser parte del cristianismo tienen que empezar a cumplir la ley de Moisés, tienen que circuncidarse y tienen que cumplir un montón de preceptos que eran obligatorios para los judíos. Mientras que Pablo y algunos otros dicen, no les podemos imponer una carga tan grande sabiendo que Jesucristo nos ha hecho libres, ya no hay judío, ya no hay griego, simplemente todos somos una nueva creación en Jesucristo. Entonces, para poder decidir de eso, yo no sé si ustedes recuerdan que hay un acontecimiento que muchos llaman el Concilio de Jerusalén, habría que tener un poquito de precaución, pero de todas formas es la reunión para decidir sobre algo. Entonces muchos, para poder decidir sobre el tema, así que hacer con los hombres que se están convirtiendo al cristianismo, entonces van a Jerusalén todos, y ahí se encuentran Santiago, se encuentran Pedro, se encuentra Pablo y el resto de discípulos, apóstoles, y empiezan a tomar y a deliberar sobre qué hacer. Al final se dice que Santiago, Pablo, todos deciden y definen que lo que hay que hacer es que se abstengan de la sangre sacrificada, de animales sacrificados. Bueno, le ponen, quiero decir, deciden, eso es lo que quiero decir. Entre la comunidad deciden los obispos, los hombres que tienen autoridad, deciden qué es aquello que conviene a la iglesia. Y más adelante van a nacer inclusive más concilios, muchos concilios. Hoy tenemos muchos concilios a los que podemos recurrir. De cada concilio siempre se queda un documento que declara lo que es bueno y lo que es malo, que condena y que acepta. Entonces, por ejemplo, ¿y cómo nacen los concilios? Van a nacer muchos. Hay uno muy importante, el Concilio de Nicea, yo no sé si ustedes lo han escuchado, también propiciado por Constantino en el 325. Es una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque empiezan una serie de concilios, de reuniones de obispos que se sientan a deliberar cómo tiene que seguir la iglesia. O por ejemplo, tienen un problema, nace una herejía y la herejía, que quiere decir como una desviación de la fe, de lo que Jesucristo nos ha entregado, nace y entonces el concilio intenta volver a encauzar a la iglesia. La iglesia ha corrido muchos peligros, pero como yo le explicaba el primer día, la iglesia tiene que hacer equilibrio en una cuerda floja, ni muy laxa ni muy cerrada, y hacer un equilibrio para mantener el fundamento, mantener el tesoro de Jesucristo. Si se va para un lado lo pierde y si se va para el otro también. Tiene que mantener un equilibrio para mantener el tesoro de la salvación de los hombres, el mismo Jesucristo. No porque dependa de ella, sino porque a la iglesia se le ha encomendado la fidelidad al mensaje de Jesucristo, al Evangelio. Y entonces, por ejemplo, en un ejemplo nomás, por ejemplo, se dudaba de la humanidad de Jesucristo, ¿vale? O se duda de la verdadera divinidad de Jesucristo, y hay muchas herejías así por ese tipo. Y entonces, ¿cómo hacen? Entonces se reúnen, el emperador o algún obispo invita a un concilio, se reúnen en un concilio, por ejemplo hay concilio en Nicea, en Éfeso, y así se van, inclusive en el Vaticano II, que es en el concilio de Letrán. Bueno, depende de dónde se haya hecho, se le pone el nombre al concilio. Entonces se hace, por ejemplo, un concilio en Nicea y se llama el concilio de Nicea. Y este concilio de Nicea, viendo que el mundo se podía desviar la ortodoxia, la ley, lo que el Señor nos había entregado, se podía desviar,
entonces propone la recta interpretación y dice que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, por ejemplo, en una cuestión así, y declara. Entonces ya ahí nos mantenemos. Y eso ha sido el fundamento y a lo que nosotros tenemos que ir recurriendo todo el tiempo para preservar la originalidad de la fe. Bueno, eso es más o menos todavía la antigüedad de los primeros años, los primeros siglos de la iglesia. Ya quedan tres videitos en los que explica rápidamente el resto. Espero que se haya podido entender algo. Bueno, nomás, si hay alguna pregunta, si alguien está viendo este video y tiene alguna pregunta, puede escribirla y ya, nos vemos. Espero que haya sido claro.